Buenos días con todos. El día de hoy se va a brindar el curso de contaminación ambiental, siguiendo el programa de capacitación. Mi nombre es Edith Palacios Martínez, del área de seguridad industrial. Cuando hablamos de contaminación ambiental, son las herramientas, ¿no?, para minimizar los efectos de la contaminación. Y todo esto está enfocado o sujeto a un marco normativo. Entonces, la ley madre, tenemos la Ley General de Medio Ambiente, que es la 28611. Esta norma nos da todos los lineamientos para hacer una adecuada gestión en el manejo del medio ambiente. Asimismo, tenemos las normas para calidad de aire, para calidad de suelo, tenemos las normas para la protección del sistema natural de áreas naturales protegidas, la norma de protección en el tema de recursos hídricos, y tenemos la norma que salió hace 2 años que regula el uso del plástico, ¿no?, de un solo uso. Conceptos básicos. Cuando hablamos de medio ambiente, ¿qué entendemos por medio ambiente? Medio ambiente es el entorno en el cual se desarrolla la vida, incluido el aire, el suelo, los recursos naturales. Cuando hablamos de contaminación, contaminación es un aporte de un elemento compuesto químico del exterior que va a alterar el equilibrio, ¿no?, produciendo efectos desfavorables para la salud y bienestar de la población. Cuando hablamos de contaminación tenemos tipos, ¿no? Tenemos contaminación física, contaminación biológica, contaminantes químicos. Dentro de la contaminación física tenemos el ruido, iluminación, vibraciones. Dentro de los contaminantes biológicos tenemos desechos orgánicos, tenemos los contaminantes químicos, que son los metales pesados, pesticidas, detergentes, abonos artificiales. La variación y cambios que presenta en el ambiente afectan a las condiciones de vida de la población en las diferentes actividades. Entonces, todos estos agentes, ya sean físicos, químicos, ¿no?, durante un adecuado uso o que son mal gestionados, van a presentar efectos nocivos al medio ambiente, generando una contaminación. Y asimismo va a afectar a la calidad de vida de los seres humanos y de los componentes ambientales, siendo el aire, el agua y el suelo. Tenemos tipos de contaminación: la contaminación atmosférica, contaminación del suelo y contaminación del agua. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, ¿a qué nos referimos? Es la presencia de partículas o gases en el aire que afectan de manera directa la visibilidad del mal olor y la salud, ¿no? La contaminación atmosférica está relacionada con la contaminación del aire, ya sea por los gases del efecto invernadero, por el tema del ruido, los malos olores que se generan, por las diversas actividades. La contaminación del suelo es cualquier compuesto químico natural que va a alterar la composición del suelo, ¿no?, como resultado de las actividades humanas. La contaminación del agua, cambio de la calidad del agua, afectando al recurso hídrico y la vida de cual depende, está generalmente provocado por el ser humano, ¿no? ¿Quiénes son las fuentes contaminantes? Un ejemplo, en el caso de contaminación atmosférica tenemos las emisiones, ya sea del parque automotor. Contaminación del suelo, tenemos el uso de pesticidas, el uso de insecticidas, una agricultura con insumos químicos, tenemos la eliminación de residuos sólidos. En el tema de la contaminación del agua tenemos la generación de efluentes al no ser tratada, ya sea de industrias y de fábricas, que van directamente a los cuerpos de agua. Contaminación atmosférica, como hemos mencionado, el smog. El smog es una capa o un conjunto de gases de efecto invernadero que van a deteriorar la capa de ozono. Tenemos los aerosoles, la quema de hidrocarburos, tenemos las industrias, la quema de plásticos, ¿no? Todo esto en su conjunto va a generar una contaminación atmosférica y va a deteriorar la capa de ozono. ¿No? Cabe indicar qué es la capa de ozono. La capa de ozono
es un elemento que forma parte de la capa que nos protege de los rayos ultravioleta. La contaminación del suelo. La contaminación del suelo se da por un suelo degradado, por el uso de metales pesados, herbicidas, pesticidas, la tala indiscriminada, la agricultura migratoria y los residuos, ¿no? Todo esto es un conjunto que actualmente viene deteriorando la calidad del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del agua tenemos derrame de petróleo, vertimiento de efluentes líquidos, la disposición de residuos sólidos al mar, ¿no? Y todo esto está generando una contaminación del agua. Bueno, tenemos antecedentes de grandes hechos en la historia de contaminación. Por ejemplo, uno de ellos fue el Love Canal de Nueva York en Estados Unidos, el año 1954. Esta fue una contaminación por residuos químicos, produciendo daños a la salud, al suelo y al agua, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es que una fábrica, ¿no?, tuvo un incidente y se generó una gran contaminación, ¿no? Y afectó a miles de seres bióticos que vivían en el agua. Luego tenemos accidente severo en Italia en 1976, contaminación por emisión de insumos para la agricultura, donde se produjo daños a la salud, a la flora y al suelo. Tenemos el desastre de Bhopal en la India en 1984, contaminación por isocianato de metilo, perjudicando a 500,000 personas, tanto a la fauna como al suelo. Tenemos la enfermedad de Minamata en Japón en 1965, ¿no?, donde se tuvo 690 víctimas debido a aguas residuales sin tratar, ¿no? Se emitió aguas residuales y obviamente la población fue afectando la salud de la población, ¿no? Y tenemos el derrame de petróleo que fue en el Golfo de México en el año del 2010, ¿no? Causando gran parte del mar, una contaminación en gran parte del mar, envenenando la flora, la fauna marina y la pérdida de oxígeno, ¿no? Tenemos el derrame de Choropampa en Perú, derrame de 155 kilogramos de mercurio metálico en el traslado de mineral, dejando impactos reversibles a la salud y a la población. Consecuencias. Todos estos hechos, ¿qué consecuencias tuvieron al ambiente? Tenemos a la salud, problemas respiratorios, parálisis cerebral, ojos llorosos, comezón de garganta, al medio ambiente, el cambio climático, pérdida de recursos naturales, pérdida de la flora y de la fauna y la desglaciación y la lluvia ácida. En lo social, desarrollo incontrolado de los centros poblados, los daños causados a las propiedades, las infraestructuras, gastos elevados para la sociedad. La desglaciación. ¿Qué es la desglaciación? La desglaciación es la pérdida de los glaciares, ¿sí? Entonces, ¿qué son los glaciares y qué función cumplen los glaciares? Los glaciares cumplen la función de termorreguladores, ¿no? ¿Qué son los termorreguladores? Son reguladores del clima. Entonces, es muy importante que los glaciares cumplan su función en cada cierta época del año. Tiene que hacer la función de los nevados, ¿no? Si no tuviéramos esto, pues los climas serían alterados y es lo que está pasando actualmente. Y un fenómeno de la pérdida de los hielos es la desglaciación. Entonces, como ustedes ven en las imágenes, por ejemplo, tenemos en la Antártida, se está perdiendo el hábitat de los osos polares. Pero ¿qué función cumplen los osos polares, por ejemplo? Los osos polares son un elemento importante en la cadena biótica. Tenemos disminución y extensión de los glaciares en la cordillera de los Andes, en la cordillera Blanca. Tenemos una pérdida de más del 63% del nevado de Huaytapallana. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando? Esto se debe a que está ocurriendo un calentamiento global.
¿no? El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación. ¿Qué es el efecto invernadero y el cambio climático? El efecto invernadero es un proceso natural que adecua la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los rayos naturales tienen que ingresar de manera natural, ¿no? Y luego estos rayos tienen que ser expulsados nuevamente. Pero, ¿qué está pasando actualmente como consecuencia de la contaminación ambiental? La contaminación ambiental en el tema del aire viene formando como un colchón de nubes en toda la superficie de la Tierra. Entonces, los rayos ingresan, al momento de salir, ya no salen y se quedan en la superficie de la Tierra, provocando un aumento de temperatura y un calentamiento global, que está produciendo un cambio climático, ¿no? Cabe indicar que la actividad humana genera 4 veces más emisiones de gases de efecto invernadero de larga permanencia. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Son el CO2, el CH4, el NO2 y los halocarbonados o clorofluorocarbonados. Entonces, estos gases se almacenan en la superficie de la Tierra y no permiten que los rayos puedan salir de forma natural, produciéndose un calentamiento global y por ende un efecto invernadero. Y esto está generando un desequilibrio en la Tierra, porque una consecuencia, como ya hemos visto anteriormente, es la deglaciación. Cuando yo tengo deglaciación, no tengo glaciares, por lo tanto, vamos a tener climas alterados, ya que los glaciares son termorreguladores. Entonces, el clima se empieza a alterar. En los lugares donde no teníamos lluvias, vamos a tener lluvias. En los lugares donde la temperatura llegaba a 28, 29 grados, vamos a tener temperaturas hasta 31, 32 y 33 grados. Entonces, esto se empieza a alterar, produciéndose un cambio climático. Otra consecuencia es que el nivel del mar, ¿no? El nivel del mar, las aguas generalmente son frías. Entonces, gracias al calentamiento climático, las aguas empiezan a entibiarse y esto empieza a alterar, ¿no?, el proceso natural que es la Tierra. Como hemos mencionado, tenemos al calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Son elevación de la temperatura media de la Tierra causando por el efecto invernadero, tenemos lluvias, tenemos lluvias torrenciales, tenemos propagación de enfermedades como la malaria, la Zika, ¿no? Y también tenemos modificación del ecosistema de los animales. Entonces, los animales para estar en un lugar necesitan cierta cantidad de temperatura, ¿no? Y esto se empieza a alterar. ¿Y qué es lo que pasa? Los animales empiezan a emigrar. Tenemos también animales en peligro de extinción, como tenemos el oso polar, por ejemplo, ¿no? Como hemos mencionado, el oso polar cumple, es un elemento importante de la cadena trófica. ¿Cuánto tiempo dura la basura o los residuos? Las botellas de plásticos demoran en degradar 100 años, los platos y los vasos 300 años, las pilas o baterías 100 años, ¿no? Y tenemos los zapatos 200 años. Entonces, es el tiempo que estos residuos demoran en degradar, ¿no? O termina su vida útil. Pero, ¿qué está pasando con el plástico, por ejemplo? ¿Qué problemas tenemos? El plástico está haciendo su vida útil, ¿no? Está siendo, al ser 100 años, estos son eliminados o están yendo al mar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mar? En el mar tenemos ciertos animales que están incidiendo y se están muriendo, por ejemplo, como la ballena azul, ¿no? Es el caso que actualmente se está teniendo. Soluciones para reducir la contaminación. Consejos para las 3 R's. A ver, tenemos reducir, reciclar, reusar. ¿Qué es reducir? Disminuir la cantidad de residuos que generamos eligiendo productos con poco empaque, usando envases retornables o comprando solamente lo necesario. El reciclar
utilizar el residuo como materia prima y generar un nuevo producto. Y el reusar, darle un nuevo uso al residuo antes de desechar. Estas tres técnicas, como conocidas como las 3 R's, nos van a ayudar a disminuir, ¿no? O algunas soluciones para la contaminación ambiental. Y asimismo, estas técnicas lo podemos hacer en nuestros centros de trabajo, incluso en nuestras casas. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el reusar. Un ejemplo. Yo tengo un papel, ¿no? Un papel usado y le puedo dar un nuevo uso usándole un blog, por ejemplo, ¿no? Estoy reusando. Generalmente el reusar lo podemos hacer en casa o en la empresa. El reciclar es un proceso, tiene que pasar por un proceso, una transformación, como en el caso de los plásticos, de los cartones, ¿no? Donde mediante un cambio en los componentes químicos y físicos de estos residuos, puedo obtener una materia prima. Por ejemplo, los envases de Tetra Pak actualmente se está usando mediante una transformación para hacer, por ejemplo, puertas, carpetas, ¿no? En el tema de los plásticos se está usando para hacer frazadas o chompas polares, ¿no? Es un proceso. Y son estas 3 técnicas que nosotros podemos aplicar o podemos empezar a practicar desde nuestros hogares, ¿no? Soluciones para reducir la contaminación. ¿Qué más tenemos? En el tema, si reduces la cantidad de energía que utilizas en su hogar, no solo disminuirá el monto de sus recibos, sino también ayudará a disminuir el impacto en el cambio climático. ¿Sí? ¿Por qué la energía, por ejemplo? La energía. ¿Qué usamos para obtener energía, no? La energía se transforma a través de la energía eólica, ¿no? Es producida, produce energía, y también por el uso de combustibles, ¿no? Que el combustible es un recurso no renovable. Entonces, si yo voy a contribuir desde mi hogar, ¿no? Utilizando la energía de una manera eficiente, ¿no? Asimismo, no solamente me estoy dando un efecto positivo económicamente, sino también estoy contribuyendo a la disminución de la contaminación. Soluciones para reducir la contaminación. ¿Qué tenemos? Cierra el grifo mientras te laves las manos o los dientes, ¿no? Tenemos en el tema del uso eficiente o ecoeficientemente de la energía. Gracias.